Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos de invitado a Claudio Camaño, pero lo tenemos en su condición de director ejecutivo de una entidad de esas que no se ven mucho en los medios, pero que tiene una responsabilidad muy importante en sus manos. Es la Comisión Nacional de Tecnificación de Riego. Es un organismo adscrito al Gabinete del Agua, que a su vez está adscrito al Ministerio de Economía y que depende directamente de la Presidencia de la República por la importancia estratégica del recurso agua. Bienvenido, Claudio. Muchísimas gracias, verdad que para nosotros es más que un honor poder estar aquí. Bien, este es tu espacio, explícanos de qué se trata todo esto en que tú estás trabajando. Primero quisiera contextualizar a la población sobre la situación que tenemos con el agua en la República Dominicana. Y quiero hacerlo porque yo, por ejemplo, tengo la mitad de mi vida dedicada al sector agrícola. Yo soy agrónomo y de los 17 años me he dedicado profesionalmente a la agronomía. Sin embargo, la mayoría de estos datos yo lo desconocía, muchos de estos datos. ¿Aún tú siendo agrónomo? Sí, porque uno lo que hace es que, si, por ejemplo, yo de hecho trabajé muchos años dando consultorías para estudios de factibilidad técnica y económica de proyectos agrícolas, pero uno lo que iba a ver era el agua que había, por ejemplo, en la finca de usted, en la finca de cada persona. El recurso disponible ahí. Sí, uno no veía, porque si yo iba a hacer un estudio de factibilidad en Navarrete, yo no iba a ver la situación del agua en el país entero, y si en Pedernales, y si en Bauruco, o sea, uno lo que iba era sencillamente a ver de dónde se iba a abastecer esa finca en particular. Y estas cifras de verdad que me sorprendieron. De hecho, la primera persona que me habló de estas cifras fue precisamente el señor presidente de la República, cuando me llamó a principios de enero de este año, me llamó para hablarme sobre la idea de esta entidad. Era una problemática que él venía dándole cabeza desde el año 2017. Y de hecho llega y me da esta cifra y yo le voy a ser sincero, yo caramba, dije, pero, o sea, hasta me parecieron hasta cifras como exageradas. Y yo dije, caramba, ¿y será? Y cuando salí de esa primera reunión, lo que hice fue de una vez me fui a confirmar esa cifra. A verificar. Porque dije, oye, y efectivamente. Y me sentía hasta medio avergonzado, pues dije, yo soy agrónomo, el presidente es economista, sin embargo es un tema que yo debería saberlo más que él. Claro, él como presidente del país tiene que manejar los temas que son de sensibilidad para el país. Pero a la vez me llenó de satisfacción ver cómo nuestro presidente, que a veces uno pensaría que por su formación y por lo que ha sido su trayectoria también privada, sea una persona que esté desconectada de la realidad del campo. Me llenó de verdad de mucha satisfacción ver esa preocupación, una preocupación sincera. Incluso cuando el presidente me dijo en esa reunión, me dijo, Claudio, yo quiero que la eficiencia en el uso del agua sea uno de los legados de mi gobierno. Que se la asumió como un compromiso. Pero cuando él me dijo eso, yo voy a ser sincero, yo dije dentro de mí, cuando viene a ver, se lo dice a todos los funcionarios, a todas las personas que él quiere que ocupe una función, tal vez le dice eso mismo para que se sientan, para que se empoderen. Pero, sin embargo, lo he visto públicamente hablar del tema. Incluso hace unos meses en Dajabón dijo que la verdadera revolución del campo es la eficiencia en el uso del agua. O sea, que lo que él me dijo a mí, de que él quería que esto fuera un legado, era realmente así. Y claro, nosotros hemos asumido ese compromiso y me siento muy optimista de contar con la voluntad del presidente de la República en un tema tan sensible como es el tema del uso eficiente del agua. Miren, en la República Dominicana, y le voy a mostrar rápidamente aquí, donde aquí se explica de manera rápida cuál es la situación del agua en la República Dominicana. Ahí tenemos el mapa de la República Dominicana, hay espacios en rojo, sí, provincias. Pero fíjense, quiero primero hablarle de estos porcentajes. En la República Dominicana, el 82% de todo el agua del país se utiliza en la agricultura. La agricultura consume las 4/5 partes del agua total del país. 1/5 parte, el 18%,
va a uso doméstico e industrial. Entonces, de este 82% que se utiliza en la agricultura, más del 70% se desperdicia. O sea, se utiliza porque se destina, pero sí, no es que... Se destina, claro, se destina a la agricultura. Es un ejercicio irracional de productividad si se desperdicia el 70%. Y en la agricultura en promedio se desperdicia el 70%. Y esto nos ha llevado a que el 57% de toda el agua del país se desperdicia en los campos de cultivo. Para que la gente tenga una idea, si es 70%, por cada 100 litros, digamos, sí, 70 se pierde. Solo se aprovechan 30. En la agricultura. Entonces, y eso está conllevando de que más de la mitad, porque estamos desperdiciando el 70% del 82% del agua del país. Con un problema, que esa agua no se recupera. Esa agua no se recupera y con un problema también porque ese exceso de uso de agua también conlleva un exceso de insumos agrícolas, de pesticidas, y conllevan primero unos costos de producción más altos, porque el productor tiene que gastar más en comprar un abono que después se va a lavar el suelo, pero además también esos campos de cultivo descargan a los drenajes descargan a los ríos, y entonces en los ríos vuelve al ciclo, y un poco más abajo tenemos entonces un acueducto urbano que capta el agua de ese río, y aunque en esos acueductos urbanos a veces le hacen un tratamiento, pero es un tratamiento básicamente para patógenos y para sólidos, la filtran para quitar los sólidos y también para desinfectarla de bacterias, de hongos. Pero ¿qué ocurre con esas sales minerales? Esas sales minerales no se eliminan ahí, sino que pasan al acueducto, y de ahí entonces terminan en la mesa de las familias, dentro de los alimentos de cocción y dentro de los organismos de la población. Con todas las consecuencias que se Entonces saben. tenemos, porque los sulfatos y los nitratos son fertilizantes en las plantas, pero son venenos para el ser humano. Entonces, esto conlleva, esta situación conlleva un tema de un aumento en los costos de producción, un impacto, además del desperdicio del agua, un aumento en los costos de producción y un impacto ambiental muy elevado. ¿Y por qué se da esta situación? Porque apenas el 10% de los terrenos cultivados actualmente en la República Dominicana tienen riego tecnificado. El 90% utiliza riegos por surco o por inundación. Tecnología de riego que trajeron los colonizadores hace 500 años, que se parece mucho a las que utilizaban los egipcios en la orilla del Nilo hace 8.000 años. O sea, ¿cómo podemos competir con una tecnología de siglos? En su momento fueron grandes avances, pero ¿cómo podemos? O sea, como la carreta fue un gran avance, pero caramba. La invención de las ruedas fue lo más moderno. Fue muy moderno, pero caramba, actualmente hay otros. O sea, ¿cómo podemos competir en un mundo globalizado con esa situación? Porque nuestros productos tienen que competir no solamente en el mercado internacional, en el mercado local, porque aquí las habichuelas de San Juan compiten en el mercado local con las habichuelas de Vietnam. El arroz dominicano tiene que competir con el arroz que producen en China. Bueno, el café que estamos tomando vino de Vietnam. Entonces, por ejemplo, así es. Y aquí hemos llegado al punto de traer plátano de Ecuador. Y claro, imagínense cuando esa competencia tenemos que llevarla, cuando tenemos que competir con esos mismos, con productos similares, pero en los mercados europeos o en los mercados de Estados Unidos. O sea, imagínense. Entonces, nosotros tenemos que eficientizar. Claudio, con tu anuencia vamos a la primera pausa que nos están pidiendo. Retornamos y tú continúas con un tema importante y didáctico. Vamos a la pausa. Claudio Camaño, director de Tecnificación Nacional de Riego, es nuestro invitado de este día con un tema fundamental, el agua. Mire, antes de la pausa les conversaba sobre la situación del agua en la República Dominicana y de cómo más del 57% de todo el agua se desperdicia en la agricultura. Hemos llegado a una situación donde hay provincias, como la provincia de Montecristi, la provincia de Valverde, que tienen una demanda de agua de un 173 y un 177% por encima de la oferta de agua. ¿Qué es lo que ha ocurrido en nuestro país?
nosotros la política pública en nuestro país ha sido, en lugar de eficientizar la demanda del agua, aumentar la oferta, o sea, construir más represas. Y no es que no se necesiten construir más represas, pero ya hay cuencas hidrográficas, como por ejemplo la cuenca del Yaque del Norte, que ya la hemos exprimido al máximo. Y aún exprimiéndola al máximo tenemos un gran déficit, nada más nos queda una sola salida y es eficientizar la demanda. Miren, dentro de este escenario, que es un escenario realmente alarmante y preocupante, también yo quisiera decir, también hay cosas buenas, hay cosas positivas, y una de ellas es esta que les voy a mostrar ahora. Miren, la única cosa que un país no puede cambiar, que un Estado no puede cambiar, que no la cambia una política pública, no la cambia una reforma constitucional, no la cambia una ley, no la cambia un decreto, es el agua que cae del cielo. Todavía ningún país ha podido alterar eso. Eso no se altera. Y precisamente en ese factor inalterable, en ese factor que no depende de la voluntad, nosotros tenemos ahí un punto muy a nuestro favor. En la República Dominicana, aquí tenemos este cuadro, en la República Dominicana caen en promedio 1.476 milímetros de lluvia por año. Es una lámina de 1,5 metros de agua. Pero el promedio mundial es de 800 milímetros. O sea que estamos por encima del promedio. O sea, estamos casi el doble por encima del promedio mundial. O sea, en la República Dominicana, siendo una isla y una isla pequeña, tenemos un clima continental. Y no solamente un clima continental, un clima mejor que los climas continentales. Porque en Europa, por ejemplo, el promedio de Europa son 700. Nosotros tenemos más del doble que el promedio europeo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque incluso la República Dominicana, en un año seco, donde en el mundo entero llueva la mitad de lo que llueve, aquí va a llover lo que ahora llueve en el resto del mundo. ¿Y qué nos permite esto? Que si nosotros hacemos un uso eficiente del agua, mientras haya sequías en el mundo, nosotros aquí vamos a poder mantener, aún así, una producción constante y poder abastecer ante el tema del cambio climático, que es una realidad cada vez más real y más inminente y más presente. Nosotros, que si bien somos uno de los 10 países más impactados según la FAO del cambio climático, pero en ese aspecto somos más impactados por el tema de las playas, del aumento de las mareas, pero en ese tema, si nosotros hacemos un uso eficiente del agua, nosotros podemos hasta beneficiarnos del cambio climático. ¿Y en qué sentido les digo esto? Si hay un año de sequía y en el mundo entero van a aumentar el precio de los alimentos porque se está produciendo menos alimentos y nosotros podemos seguir produciendo, podemos mantener una producción constante con un uso eficiente del agua, ¿qué va a ocurrir? Que nosotros vamos a tener mayor capacidad de inserción en los mercados internacionales y vamos a poder aprovecharnos en el buen sentido de la palabra. Lo digo porque, por ejemplo, en esto de la pandemia hemos visto una calamidad, pero hemos visto como hay empresas como la Pfizer, como AstraZeneca o como Amazon que se han beneficiado de esta pandemia. Entonces, incluso ante las calamidades, si uno se prepara bien, uno incluso puede no solamente no afectarse, sino incluso beneficiarse. Y ese es una de los retos, de las metas que nosotros tenemos como país, aprovechar esa bendición que tenemos. Porque eso es una bendición, eso es básicamente un milagro lo que ocurre aquí. Incluso conversamos fuera del aire la situación de Cuba, que Cuba es 2 veces más grande que nosotros como isla, casi 3 veces más grande que nosotros como país, y tiene la mitad del agua que nosotros, la mitad del agua que nosotros, porque nosotros tenemos una formación geológica y estamos en una posición geográfica que esas coincidencias nos permiten básicamente unas condiciones muy excepcionales. Muchas de las islas de las Antillas Menores tienen que comprar el agua. O sea, el agua que se toman es un bien importado. Incluso nosotros pudiésemos perfectamente suplirle a esas islas. Y eso sería también negocio. Una cosa, antes de que tú prosigas, Claudio, siempre he tenido la inquietud, porque he escuchado especialistas en estos temas, de que nosotros, además de que debemos cuidar nuestras cuencas, tratar de rescatar los ríos, que sabemos que los principales ríos tienen muchos problemas por años de descuido, también el agua de la lluvia, en gran medida nosotros no la estamos
digamos, ahorrando, para poner un término que estoy diciendo una tontería porque no soy experto, pero ya sabemos lo que hacen países que prácticamente son desiertos, pero aprovechan hasta el rocío, lo aprovechan, y el agua de lluvia tienen como tener unos depósitos. ¿No podríamos nosotros también utilizar con racionalidad el agua lluvia? Aquí de hecho se pudiesen fomentar no tecnología, porque es un tema que ni siquiera se necesitan tecnología, porque son depósitos. Son depósitos, es la cultura, es básicamente poder generar la cultura, sobre todo en las zonas de nuestro país donde hay un tema precario, con la zona, por ejemplo, del noroeste, la línea noroeste, la zona del suroeste. De hecho, nosotros estamos ideando y queremos acercarnos antes de que termine el año al Ministerio de Educación para ver cómo en escuelas, en esas comunidades, podemos tomar una o dos escuelas pilotos y plantear un esquema, como ellos tienen los huertos, el tema de los huertos urbanos, plantear, desarrollar incluso agricultura, aprovechando, capturando el agua de lluvia de esas, y la idea es que eso sirva para que esos jóvenes que ven eso ahí de alguna manera puedan replicar eso en sus hogares. Es un tema que lo estamos estudiando para poder aplicarlo. Hay muchas tecnologías, incluso hay tecnologías que usted en el suelo, usted pone una serie de polímeros, parecido, a los polímeros que utilizan los pañales de los niños. Usted ve que se infla, se llenan de agua. Sí, que absorben. Es un polímero muy similar, es un tipo de proteína que se coloca en el suelo y eso permite mayores niveles de absorción. Aplicando ciertas tecnologías se pueden lograr niveles altos de eficiencia, aunque esos son ya esquemas experimentales que vamos a desarrollar, porque en términos macro tenemos que pensar, a nosotros nos hablaba mucho cuando estudiamos agronomía de lo que son las tecnologías apropiadas. Uno tiene que pensar una tecnología adaptada a su ambiente. Adaptada al ambiente. A veces la tecnología apropiada no es la tecnología más avanzada, es la tecnología que mejor resultados más útil puede dar. Entonces, y para eso incluso estamos haciendo recorridos, entendiendo la situación, la cultura. Estamos haciendo un levantamiento sociológico, sociocultural, socioeconómico, para poder entender cuáles son las tecnologías apropiadas en cada una de las comunidades. Este es el decreto que crea esta entidad. Y les digo, esta entidad, este es el decreto 204-21 del 30 de marzo de este año. Esta es la primera vez que en la República Dominicana se plantea la creación de una entidad especializada para trabajar el uso del agua, en la eficiencia del agua en la agricultura. Este tema había quedado en un limbo. ¿Por qué en un limbo? Porque el INDRI es quien suple el agua para la agricultura, pero el INDRI no entra a las fincas, porque el INDRI solamente trabaja con inversiones públicas, y lo que se haga dentro de la finca es una inversión privada. Entonces ahora, ¿qué entidad trabaja dentro de las fincas? El Ministerio de Agricultura, pero no tenía entonces las competencias y las capacidades para trabajar. Y tenemos un proyecto de ley de agua que ya tiene casi 40 años. Entonces, fíjese. O tiene 40 años. La entidad que trabaja con el agua no entra en las fincas, y la que entra en la finca no trabajaba con el agua. Entonces, y tenemos, de hecho, esta entidad tendría que pasar a ser una dirección general dentro de ese organismo general que se piensa crear dentro de lo que es el marco de la ley de agua, que esperamos pronto tenerla. Han habido intensos debates, o sea, jornadas de trabajo para poder hacer de la ley de agua una realidad pronto, porque es una ley ya, de hecho le estamos reactualizándola porque es una ley que tiene tanto tiempo ahí, que ya se quedó, que habían conceptos incluso que ya estaban desactualizados. Entonces, y este tema, porque aquí los temas del riego dentro del predio, el riego predial, eran básicamente acciones aisladas. Esta entidad se crea para formular y ejecutar la Estrategia Nacional de Tecnificación del Sistema de Riego, que es una estrategia de 30 años. Es diseñar y ejecutar una política pública. Incluso se crea, y de eso le voy a hablar un poquito más adelante, de lo que es un instrumento de financiación, porque una de las barreras, ha habido varias barreras para el tema de la tecnificación, la cultural, la técnica y la económica. Y nosotros tenemos que trabajar en esos tres ejes para poder avanzar hacia la tecnificación del riego. Técnica y económica. Sí,
La barrera cultural, la técnica y la económica. Son 3 barreras. La más difícil. ¿La comisión que tú diriges se encarga de hacer esas 3 labores? Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, una división de extensión y capacitación que es para el tema de romper sobre todo tanto la barrera cultural como la técnica, y también en la parte de lo que es la Oficina de Coordinación General del FOTESIR. El FOTESIR es el Fideicomiso de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, que es el vehículo, el instrumento para poder dirigir esos fondos públicos. Es un fideicomiso público de fomento. El primer fideicomiso de fomento vinculado a la producción agrícola en la República Dominicana. Es ese fideicomiso que ya se creó, ya se creó el decreto especializado para ese, y estamos ahora en los trámites, en los trámites administrativos de registro en Cámara de Comercio, DGI, para entonces establecer la cuenta en el Banco de Reservas. Vamos a una nueva pausa y retornamos, Claudio. Perfecto. Claudio Camaño, de la Dirección de Tecnificación Nacional de Riego de la República Dominicana, es nuestro invitado. Un tema importantísimo, el agua. Mire, ¿qué ocurre con muchas entidades que a veces crean de y no se le asignan los recursos necesarios para hacer sus funciones? Esta entidad está concebida también dentro de lo que está integrada dentro de lo que es el pacto, el plan de inversión del Pacto del Agua. Y de hecho, tiene una participación muy importante en cuanto a la inversión. De hecho, aquí podemos ver en este cuadro, aquí se establece el plan de inversión general, son 8.500 millones de pesos para el agua. Entonces, eso tiene que ver desde riego, alcantarillado, saneamiento, reforestación, todo lo que tiene que ver con el agua. Ahora, para lo que es la parte de riego, está una partida que se le va a asignar al INDRI de 527 millones de dólares para lo que tiene que ver con mejoras de infraestructuras, construcción de nuevas infraestructuras, y está la parte de innovación de regadíos, que es la parte que vamos a trabajar nosotros, que se va a ejecutar a través de del fideicomiso de fomento, que es de 972 millones de dólares. Esto es un marco de 15 años. Al principio, lógicamente, vamos a empezar con una ejecución mucho más modesta, de unos 68 millones de dólares para los próximos 3 años, en lo que nosotros vamos desarrollando nuestras capacidades. Miren, invertir en eficiencia del agua es una de las mejores inversiones que puede hacer el Estado. Es hasta un negocio, es un negocio rentable por lo siguiente. En el caso del arroz, en el arroz en la República Dominicana se cultivan 3 millones de tareas y solo corrigiendo, solo con nivelación láser se puede ahorrar un 30%, que ese 30% equivale a un ahorro total anual de cerca de 1.700 millones de metros cúbicos. Eso se empezó a hacer una vez, no sé qué pasó, si se abandonó. Lo que pasa es que hablábamos de acciones aisladas. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que esto plantea, no acción, sino es una política pública, una estrategia nacional. Y con un seguimiento a nivel nacional. Ahí entonces estarán incluidos los pequeños, medianos y los grandes productores. Exacto, claro. Eso que vemos en fincas bellísimas de arroz, que uno ve ese verdor, pero hay un gran desperdicio de agua. ¿Se puede lograr esa misma calidad, ese mismo verdor? Claro. Sin ese desperdicio. No, y más calidad y más rentabilidad con menos desperdicio. Y menos contaminación. Mire, para resumirle, el costo del ahorro, el ahorro le cuesta al país, en el caso del arroz, 6 veces menos que el desperdicio. O sea, el valor de oportunidad de ese 30% que se puede ahorrar, no del total, no del 30% que se puede ahorrar, el valor de oportunidad son 72.500 millones de pesos. Sin embargo, la inversión para ahorrar ese 30% son 12.000 millones, 6 veces menos. Es mucho más rentable para el país y para el Estado. Pero en el caso del banano, que se desperdician 1.924 millones de metros cúbicos, para que la gente entienda, eso equivale a las 6 principales represas del país. El ahorro cuesta 11 veces menos que el desperdicio. O sea, es una inversión rentable. Es necesario, es negocio para el productor y para el país, porque vamos a conservar el agua, a conservar mejor la tierra y la salud de la gente. Y a producir más para nuestra gente del campo y para quienes nos sentamos a la mesa y a veces no pensamos lo que cuesta eso que nos comemos
en términos de trabajo, inversión y lo duro que es el trabajo del campo, no tengo que decírtelo, tú como agrónomo. Muchas gracias, Claudio Camaño. Ha sido un gran placer conversar contigo. Gracias a ustedes. Y saber que la gente conozca esta entidad, la Dirección de Tecnificación Nacional de Riego, que es importantísima como parte del Gabinete del Agua. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.